En su 20 aniversario, GTI presenta todo sobre factura electrónica y temas tributarios para que lleve sus cuentas claras y evite multas. GTI, su aliado para crecer. Con nosotros don Álvaro Retana, gerente de GTI. Don Álvaro, déjeme saludarlo. Feliz tarde. ¿Cómo me le va? Como siempre, bienvenido a Noticias Monumental. Muy buenas tardes, Febe. Feliz tarde a usted y a todos los oyentes. Don Álvaro, ¿qué tal si comenzamos hablando punto por punto, verdad? Para que la gente que nos está escuchando se entere de los cambios en la facturación electrónica que rigen a partir del 10 de septiembre y empecemos, ¿verdad? Tal vez explicándole a la gente el primer cambio, la inclusión de la tarifa de impuesto IVA de 0,5%. ¿De qué se trata esto, don Álvaro? Sí, hubo un decreto del Ministerio de Hacienda cambiando ciertas cosas y lo primero es un cambio en el impuesto al valor agregado para la venta de productos agropecuarios o agroindustriales orgánicos y también para las importaciones o internaciones de equipo, maquinaria, insumos que sirven para producir este tipo de productos agropecuarios o agroindustriales que sean orgánicos y que cumplan con ciertas determinadas condiciones y requisitos. Se les va a poner una tarifa del 0.5% del IVA, es decir, lo que se quiere es promover a este tipo de productos orgánicos y van a tener ni siquiera un 1% de impuestos, sino que la mitad, 0.5% de impuesto de IVA, lo cual va a ser muy favorable. Se hizo una publicación que da la fecha para el 10 de septiembre, pero como el 10 de septiembre es domingo, posiblemente entren en vigencia lunes 11 o más martes 12. Según entendemos, el martes 12 se estaría haciendo la publicación de los cambios en el sitio de Hacienda, entonces posiblemente sea el martes 12 que ya empieza a funcionar todo esto y nosotros estamos listos con nuestro sistema para que opere. Don Álvaro, ¿por qué decía usted que es favorable, verdad? Sí, en realidad es casi que los están exonerando del impuesto. La tasa más baja que tenemos hasta ahora es la de la canasta básica, que es un 1% del IVA, y estos quedaron con 0.5% del IVA. Entonces, se quiere incentivar a los productos agropecuarios o agroindustriales que son orgánicos y también todo el equipo, maquinaria e insumos que se ocupen para su producción. Don Álvaro, hablemos también de los documentos con condición de venta 10 y 12, que de hecho lo habíamos tocado con Juan Diego en secciones anteriores y alguna gente nos había escrito que era un poco enredado para ellos, ¿verdad? Entonces tal vez explicándole estos documentos también que son parte de esos cambios en la facturación electrónica. Esto en realidad tiene su complicación oculta, no es tan fácil de ver. Es para facturas que son a crédito con IVA hasta de 90 días, donde actualmente si uno puede hacer una factura a crédito normal, pero apenas se hace la factura a crédito, hay que pagar el IVA en la próxima declaración. Entonces, cuando uno hace una factura de crédito a 15 días, no hay tanto problema, porque uno ya ha recibido el dinero y con ese dinero paga el impuesto al valor agregado. Pero cuando los periodos son más largos, de 30 días, de 45 días de crédito, resulta que llega la fecha para declarar y pagar el IVA y todavía uno no ha recibido el dinero por este producto que vendió. Entonces ahí es donde nacen los documentos de código 10 y de código 11. En realidad, cuando hay ventas a crédito, uno está obligado a pagar el IVA hasta que reciba el dinero por ese producto. Entonces, pongamos un ejemplo, si hay un producto que estamos vendiendo a un crédito de 60 días, ya el Ministerio de Hacienda y estas resoluciones nos dan la posibilidad para que nosotros no tengamos que pagar el IVA de ese producto hasta que recibamos el dinero. Y para eso son los documentos código 10 y código 11. Vamos a dar capacitaciones para la gente que tiene este tipo de productos a 30 días, a 60 días, hasta un máximo de 90 días, donde la venta se va a hacer no con una factura electrónica corriente, sino esa factura va a tener que tener código 10, estoy vendiendo a crédito y voy a pagar el IVA con ese crédito, y el código 11 ya recibí el pago y ahora sí tengo que declarar el IVA. Son dos productos nuevos, es algo complicado porque como no se está pagando
de la forma anterior, implica una conciliación e implica que posiblemente el Ministerio de Hacienda va a estar poniendo ojo en estas empresas que hagan uso de estos documentos para ver si las conciliaciones fiscales estén bien hechas. Entonces, si tiene su complicación, si lo van a utilizar es porque de verdad corresponde a ese tipo de crédito y porque tienen contadores y un equipo financiero capaz de hacer estas conciliaciones y que resulten bien. Don Álvaro, aquí tenemos algunas consultas. Nos dice don Juan Luis Castro de Atenas, que dice, uno presenta la factura y más aún en las instituciones públicas duran 3 meses para pagar y tengo que pagar mes a mes el IVA. Con lo que está diciendo don Álvaro, ¿cómo queda mi situación? Precisamente para ese tipo de cosas es. Sin embargo, se trata de que la institución le permita presentar una factura que diga que la factura es a crédito, porque si usted la presenta al contado y ellos duran 3 meses para pagar, la situación es diferente. Si la factura es a crédito y usted está dando el tiempo para que ellos paguen, aquí es donde aplica la factura código 10. Aquí también nos dice Rocío Blanco de Sabanilla, me he llevado un susto porque a pesar del hackeo siempre pagué el IVA y declaré, pero ahora me llega un correo diciendo que debo 2 meses, ¿qué hago? Ahí en realidad no es tan complicado porque si tiene los comprobantes de pago es simplemente presentarse a la administración tributaria y enseñar cómo usted en realidad pagó al día y el problema lo tienen ellos en el sistema que no está actualizado, por alguna forma no se actualizó. Don Álvaro, espero que esté muy bien. Le iba a hacer una consulta porque en septiembre el 15 es un día feriado. Entonces hay algunas obligaciones tributarias que se van a trasladar para el día 18. Tal vez usted nos cuenta cuáles son estas declaraciones para que la gente lo tome en cuenta, que van a tener chance hasta el 18 y no el 15 propiamente por ser feriado. Es correcto, nos cae viernes, el 15 de septiembre, es un día a celebrar por la independencia patria y entonces estas declaraciones se trasladan al lunes 18. Y básicamente las que se trasladan, las más importantes son las declaraciones del impuesto al valor agregado y las declaraciones de impuesto de renta sobre capital mobiliario y capital inmobiliario. En este caso, todos los que tienen renta de casas, de lotes, de edificios, tienen capital inmobiliario, entonces tienen que hacer esa declaración. Y los que tienen alquiler de maquinaria y equipo, alquiler de automóviles, alquiler de dinero, también tienen que hacer esas declaraciones, ya no el viernes 15 que estamos celebrando, sino el lunes 18 de septiembre. Don Álvaro, por aquí también nos dice Mariel Fonseca de Turrialba, ¿debo contratar o debería contratar un contador para que me ayude con eso de que puedo cobrar y luego pagar los impuestos? En realidad, yo le recomendaría que es muy importante tener el contador en este caso, porque al haber una diferencia entre las facturas que usted está emitiendo, aunque sean con código 10, y el pago de los impuestos hasta que reciba el dinero con el código 11, eso va a implicar que hay que hacer una conciliación tributaria. Y hay que tener estos documentos ordenados en una hojita Excel y con cierto formato por si Hacienda decide hacer una revisión de la situación fiscal de la persona. Esto es importante y creo que tiene que ver con un punto que tenemos en el tapete también, y es el cambio de tarifas profesionales en los contadores públicos y en algunos otros gremios. Porque a raíz de un decreto que hizo recientemente el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, lo que eliminó fueron las tarifas mínimas que cobran los colegios y entonces permite que el cliente negocie la tarifa con los contadores. Véanse que los contadores tienen algunas tarifas por hora y demás, pero entonces uno podría decirle, bueno, ¿cuántas horas o cuántas tarifas me va a costar para que usted me ayude a revisar estas emisiones de factura con el código 10, la recepción con el código 11, montarme el sistema para que todo quede bien y poder tener la conciliación fiscal en caso que se requiera adecuadamente y entonces llegar a un acuerdo que convenga a ambas partes?
Don Álvaro, ahora que hablaba de eso, ¿verdad? De estos cambios en las tarifas profesionales de los contadores públicos, pues ¿qué piensan ustedes de esa decisión del Ministerio de Economía, Industria y Comercio? ¿Cómo la ven para la gente y también para los contadores? Bueno, lo que hicieron es que esto se elevó a los juzgados. Y es una decisión que no tiene que ver tanto con nosotros, pero los juzgados lo que dijeron es que efectivamente existe libertad para negociar tarifas. Y el gobierno emitió 11 decretos eliminando tarifas mínimas obligatorias en 11 servicios profesionales, por ejemplo, a los contadores públicos, a los nutricionistas, a los ingenieros químicos, a los geólogos, a los físicos. En todos estos casos, el colegio había establecido una tabla de tarifas mínimas que tenían que cobrar los profesionales. Entonces, siendo eso, si un profesional cobraba menos que la tarifa mínima, por ejemplo, un médico que tuviera una tarifa establecida por una consulta y se bajara de precio, ese profesional podía ser denunciado ante el colegio, podía tener multas y sanciones por bajarse de precio. Con esto lo que determinó el juzgado es que en realidad sí existe libertad para negociar tarifas y entonces nos deja un marco más amplio que el que estaba ya regulado y establecía que habían tarifas mínimas de los cuales los profesionales no podían bajarse y en caso que las incumplieran, es decir, que se bajaran y cobraran menos, podían ser sancionados. Aquí el 2420 nos pone una inquietud interesante, don Álvaro, nos dice, ese decreto solo aplica para el Colegio de Contadores Públicos, para el Colegio de Contadores Privados no aplica, entonces nada varía, todo sigue igual. Los contadores privados somos los que hacemos trabajo de carpintería, por llamarlo de una forma, y el Colegio de Contadores Públicos es el que certifica que lo primero que se hizo está bien hecho. En realidad yo también creía eso, que está diciendo nuestro oyente, y mandamos una consulta formal al Ministerio de Economía, Industria y Comercio y nos contesta lo contrario, que para los contadores privados ya no están las tarifas como forma obligatoria. No sé si es una equivocación en la respuesta, la verdad tenemos el correo del Ministerio de Economía, pero tuvimos esa misma duda, le preguntamos y nos dice, no, para ellos tampoco hay tarifas, entonces nos quedamos, la respuesta nos la dieron hoy, entonces nos quedamos también con la inquietud. Creo que es una cosa que los colegios profesionales tienen que dejar bien en claro con el Ministerio de Economía, porque el dar este tipo de respuestas pudiera confundir a todos los clientes. Don Álvaro, la próxima semana ya es 1 de septiembre, de este viernes que viene en 8, ya es 1 de septiembre. Esta es una fecha importante porque hay un cambio en el impuesto al valor agregado del IVA para los servicios de arquitectura, ingeniería, construcción. Tal vez si usted nos cuenta qué tiene que tomar en cuenta la persona que dice, bueno, yo voy a hacer una remodelación en mi casa, pero estoy escuchando que van a aumentar el IVA por este tipo de servicios. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo como persona usuaria? Sí, en realidad esto afecta más bien a algunos proyectos grandes cuyos trámites iniciaron hace tiempo, donde en estos colegios la tarifa vino progresivamente. Entonces aumentó que a un 2%, que a un 4%, que a un 8%, y esto recordemos que fue originado en la época de la pandemia. Entonces, ya lo que pasa es que termina ese periodo de gracia que se había dado y de ahora en adelante el impuesto será el 13% del IVA, igual al resto de actividades. Entonces, pienso que como fue algo progresivo, quizás el impacto no llega a ser tan fuerte, pero sí lo que hay que tomar en cuenta es que de ahora en adelante la tasa de impuesto que van a cobrar en construcción va a ser 13%. Don Álvaro, también hay un cambio que se vino hace unos días, este mismo mes, para la importación de vehículos nuevos y usados. Hay un cambio a nivel tributario sobre este tema, tal vez si usted nos amplía. Sobre importación de vehículos nuevos y usados, en realidad no tengo el detalle de la información en este momento. Sí hubieron cambios tendientes a bajar algunos impuestos, pero el detalle no lo tengo en este momento.
Aquí también, don Álvaro, a las 12:25 nos dice Leonidas Calderón de Tierra Blanca. Yo soy contador privado, ¿cómo quedamos nosotros? Ahora estamos mal, estar por la libre. Sí, don Leonidas, es lo que comentaba anteriormente. Nosotros hicimos la consulta al Ministerio de Economía y la respuesta que obtuvimos es estar por la libre, pero entiéndase que lo que existe es la libertad para negociar tarifas. En ese sentido, ¿qué diría yo? Vean que en el tarifario del colegio lo que hay es una tarifa mínima sugerida por hora y una cantidad de horas sugeridas por cada actividad. Entonces, lo que hay que hacer es negociar con el cliente y decirle, vea, yo ocupo tantas horas para hacer esa actividad y lo menos que cobro es esta tarifa, entonces negociar con él. Tampoco creo que sea un cambio muy grande porque muchos de los clientes que somos clientes de contadores, y me cuento entre ellos, vemos la gran utilidad que tiene el contador privado para nosotros y en lo que nos ayuda. Y eso que en Costa Rica todavía hay falta en el ministerio, porque en algunos otros países ya se les exige a todas las personas que son contribuyentes de tener que presentar la contabilidad digital. ¿Y esto qué es? Que en otros países exigen que los 5 libros, los 5 reportes de contabilidad que se usan sean presentados en forma digital al Ministerio de Hacienda. Y entonces esto va a ser en un futuro cercano, porque Costa Rica no se puede quedar atrás, que el trabajo del contador todavía sea más requerido, porque hay que presentar el balance general, el estado de resultados, el de todo, en realidad 5 documentos contables todos los meses, y eso implica que se requiera contador. ¿Qué hace mucha gente aquí? Que nada más le dice al contador, vea, ayúdeme con la presentación de la declaración del IVA, declaración de la renta. Y lo demás no están llevando una contabilidad formal, y esto es porque en realidad, aunque está en los requisitos para las empresas, como no se piden en el Ministerio de Hacienda, tampoco la gente los está llevando. Yo esperaría que dentro de poco pasen decretos de este tipo, donde haya que presentar una contabilidad digital y lleve a un ordenamiento en los contribuyentes, pero además a un reconocimiento formal de esa labor tan importante que tienen los contadores. Don Álvaro, para ir cerrando, recordar los canales de comunicación de GTI para que la gente pueda recibir capacitación. Hay gente haciendo consultas, ¿verdad?, sobre este tema de que el tema de las facturas, ¿verdad?, que ahora puedo no pagar los impuestos el mes siguiente, y está haciendo muchas preguntas sobre eso, pero recordar los canales gratuitos que tiene GTI para atender todas esas consultas, y por supuesto nosotros todos los lunes aquí en Noticias Monumental. Es correcto. Consultas al 2105-4400, nuestro contact center, que es 24/7 y sin costo. Y para toda la nueva generación, esos que no les gusta llamar y que quieren preguntar por WhatsApp, nuestro WhatsApp es el 6128-6044. 6128-6044. Escriben la consulta en WhatsApp y con todo gusto la estaremos contestando. Don Álvaro, muchas gracias. Don Álvaro Retana, gerente de GTI, por estar con nosotros. Nos vemos, si Dios quiere, el otro lunes, ¿le parece? Que la pasen muy bien, muchísimas gracias. Feliz semana, don Álvaro Retana. Cerramos así la sección. En su 20 aniversario, GTI presenta todo sobre factura electrónica y temas tributarios para que lleve sus cuentas claras y evite multas. GTI, su aliado para crecer.